Secretario General del Sindicato Unificado de Policía de Galicia, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar en Radio Voz. Estábamos hablando con vecinos de barrios afectados por el fenómeno de las ocupaciones. Sabemos que la policía muchas veces se ve con las manos atadas para poder intervenir cuando un propietario denuncia la ocupación de su vivienda. ¿Cómo es el protocolo policial en estos momentos en la comunidad? ¿Qué ocurre cuando hay una denuncia y los policías llegan a esa propiedad y se encuentran con los ocupas? Pues estamos ante un escenario en el cual hay que conjugar la inviolabilidad del domicilio con el derecho a la vivienda. En este sentido, uno, que la vivienda esté ocupada y sea morada, o otro, que sea un inmueble desocupado. Eso es principalmente lo que tenemos que valorar, y en esa valoración va a depender nuestra intervención. Nosotros, obviamente, en función del bien que tengamos que proteger, pues debemos actuar de una forma o de otra. Hay que indicar que esto es un problema, como bien estáis reflejando vosotros, que crea una gran alarma social. Nosotros muchas veces nos sentimos impotentes de no poder ayudar más allá de lo que nos gustaría, pero tenemos que respetar las normas, y en ese sentido pues estamos. Nosotros nos enfrentamos a una inseguridad jurídica en ese sentido, y a veces, en caso de duda, lo que hacemos es pedir el amparo y la autorización judicial para poder llevar a efecto la entrada en el domicilio. Y claro, una de las claves está en que esos policiales pueden llegar a tardar mucho, ¿no? Y esa es la indefensión a la que se ve, lleva a esa persona, ese propietario que no puede recuperar su vivienda. En las últimas horas han enviado un escrito a la Fiscalía gallega para que se aplique algo que ya está ocurriendo en Valencia. Cuéntenos. Sí, así es. Como hablaba antes, uno de los problemas que tenemos es la inseguridad en este sentido. Y la inseguridad radica en el hecho de que si la persona que ha ocupado la vivienda se niega a abrir la puerta para que se pueda identificar, pues hay que utilizar la fuerza en muchos casos. Para acceder al inmueble, salvo que se acredite que que esa vivienda es primera vivienda o segunda vivienda, o que es morada del propietario, pues no podemos hacerlo. Entonces, hay efectivamente, como aprecias, hay una instrucción de la Fiscalía de Baleares y de la Fiscalía de Valencia en el sentido de aclarar un poco y dar unos pasos más firmes sobre la imparcial en estos supuestos, y lo que pedimos al Fiscal Superior de Galicia es que, mientras no haya un pronunciamiento a través de la Fiscalía General del Estado sobre este tema, pues que se dicten unas instrucciones un poco más concretas que a nosotros nos sirvan como guía y como referencia, porque se está dando el caso de que en algunas plantillas, o incluso en algunos cuerpos policiales pueden intervenir de una forma. Pues imagínense, en un caso de que sea una segunda vivienda de una persona, pues en algunos casos sí se está procediendo a desalojar a los ocupantes, a su detención y puesta a disposición judicial, y en otros casos pues se está requiriendo autorización. Obviamente, como comentas, es un problema porque los juzgados, a pesar de que sea un procedimiento monitorio, pues están sobrecargados y al final se demora mucho más tiempo de lo recomendable. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es que se unifiquen criterios y que a los policías nos doten un poquito más de seguridad jurídica, que es algo muy importante en nuestro trabajo, porque nos podemos a un expediente disciplinario, incluso una sanción penal que puede llevar aparejada la separación del servicio. Por eso, en ese sentido, a ver si esperamos que haya unas instrucciones a nivel nacional, y mientras tanto lo que le pedimos al Fiscal Superior es que en el ámbito de actuación de la Policía Nacional, aquí en el Jefatura Superior de Policía de Galicia, que se dicten unas instrucciones al efecto. Claro, el matiz estaría en si la casa está siendo habitada en esos momentos, porque, si a nosotros nos entra alguien en nuestra casa donde dormimos, donde comemos, podemos echarlo sobre la marcha, pero no en una propiedad donde no hay una residencia habitual. Ese es un poco el matiz, ¿no? Sí, lo que viene a aclarar un poco estas instrucciones, que están amparadas también por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, es que, aunque no sea una vivienda habitual, o el morador en este caso la haya abandonado
por viaje, hospitalización de algún familiar o porque está trabajando, que eso estaría un poco más claro. En el otro escenario, en el escenario de que no sea una vivienda habitual, pero que sea una segunda vivienda, una vivienda de fin de semana, una vivienda de vacaciones, pero que sí que es una vivienda también de la cual el propietario pues hace uso de forma ocasional, no es una vivienda, no es un inmueble abandonado, desocupado, en el cual las condiciones de ese inmueble pues están pues no preparadas o no aptas para la habitabilidad. Pues en ese caso es donde nos ampara también para realizar la intervención policial sin demora y para poner también a disposición del propietario el inmueble y poner a disposición también de los juzgados pues esas personas, más allá de otro tipo de delitos que se puedan producir, como daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etcétera. Porque hay que significar una cosa, y es que estas personas, y lo estamos viendo cada vez más en las intervenciones, son muchas veces casi bandas organizadas que saben, disponen de unos manuales efectivos para tratar de que la ocupación se haga bajo el amparo legal. Ellos conocen perfectamente nuestras limitaciones, saben que tienen que acudir a ocupar la morada con un número determinado de enseres, con algún tipo de mueble, para que a nosotros nos dificulte mucho más el desalojo y la intervención inminente. Entonces, yo creo que esto es un problema obviamente legislativo, que hay que legislar al efecto, y hay que también implicar a los ayuntamientos. Pensamos que los propios ayuntamientos deben tener un inventario del número de inmuebles que hay vacíos en cada ciudad y adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan las ocupaciones, bien tapiando, bien con la habitabilidad necesaria, acometiendo las reformas en los inmuebles que sean propios para tratar de evitar la ocupación. Las quejas vecinales, como saben, llegan desde el punto de vista que las ocupaciones están vinculadas en muchos casos a ruidos, a consumo de drogas, a riesgo de que se pueda producir un incendio en el propio inmueble, y eso genera una inseguridad grande que pensamos que debería abordarse desde el punto de vista legislativo y judicial. Claro, los vecinos lo que nos dicen es que cuando hay ocupaciones, pues que casi de forma automática, pues que empieza a surgir esta sensación de inseguridad, al menos, ¿no? Ustedes lo constatan como agentes. Sí, así es. Eso es un hecho irrefutable. Al final, el círculo de las ocupaciones, pues es precisamente eso. Son personas desarraigadas o que tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, y personas que el círculo de entrada y de salida de la gente que ocupa un inmueble pues está relacionado precisamente con problemas, y eso lo que hace es que pues obviamente se quejen, ya no solo el propietario al que le ocupan el inmueble, que eso es otra de las circunstancias que vemos, que a veces pues se ocupan inmuebles de empresas o de personas jurídicas. En ese caso sí, obviamente si eso se produce la ocupación cuando en horario de cierre de esa oficina o de esa empresa, pues ahí sí que estaría perfectamente garantizada o justificada la detención por un allanamiento, porque lo que tenemos que distinguir es si es un delito de allanamiento, es una usurpación de bien inmueble. En un caso, pues efectivamente procede la detención inmediata y la intervención inminente por un delito flagrante, y en el otro caso pues no. Entonces eso es un poco lo que tratamos de proteger nuestra intervención, para que no varíe en función de los agentes que actúan o en función del cuerpo que lo hace o en función de la localidad, de la plantilla en la cual sucede la intervención. Unificar criterios, hay que establecer un protocolo a poder ser a nivel nacional que respalde y que dote de seguridad a los agentes y sobre todo a la sociedad, que esto es un problema social. Obviamente dentro de los derechos que tenemos consagrados los ciudadanos en la Constitución está el derecho a tener una vivienda digna, pero los poderes públicos pues tienen que también que dotar, porque esa es una segunda parte. Una vez que desalojas a una persona, pues obviamente los servicios sociales también tienen su parte.
de responsabilidad para tratar de buscarle un alojamiento a estos individuos. Es cierto que nosotros lo vemos en el día a día en la calle, hay muchos sin techo que cuando pues interviene la policía, bien porque no están ahora mismo en este estado cumpliendo las medidas sanitarias recomendadas, o bien porque están molestando a otras personas, o bien porque están ebrios y tirados en la calle, que también sucede, nosotros siempre le brindamos la posibilidad de ayudarles, de llevarles a un albergue, y hay muchos que efectivamente tienen prohibida la entrada en albergues por no cumplir las normativas, pero otros muchos no rehusan de ese servicio porque prefieren estar en la calle, y bueno, eso es un tema que también hay que abordar porque genera preocupación, y más en la situación actual. Claro, porque el problema sigue ahí, ¿no? Que quizás el ocupa se le puede echar de esa propiedad privada, pero si no tiene una alternativa habitacional, pues el problema social sigue estando ahí. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Roberto González. Veremos a ver si hay movimiento.